Hola, hola. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? María C, ¿qué tal? Todo buen fin de semana. Este fin de semana fue el Día de las Madres, no fue el pasado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Fue Sí, el fue el pasado, yo pasado, fue el estoy, pasado. estoy desactualizado aquí. Bienvenidísimos todos, muy buenos días, muchas gracias a las más de 100 personas que están conectadas después de lunes, madrugando, a tener información de innovación y agilismo. Hoy, como siempre, una jornada súper poderosa con más información. Hoy seguimos con nuestro paseo del cliente, con nuestro viaje del cliente, con nuestro journey del cliente. Así que súper bienvenidísimos. ¿Qué más, María C? Hoy me encanta porque tienes sonrisa oreja a oreja. Cuenta, pues. Sí, 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 hoy es un día súper feliz, pero aquí, pues nada, yo acá ya tomándome mi café del día, empezando semana con toda, y pues obviamente feliz de estar aquí con ustedes. Por favor, cuéntenos, queremos leerlos desde dónde se están conectando, desde dónde nos están acompañando. Ya estamos en la recta final de este programa. Se ha pasado volando, ¿no? Pero a mí me ha pasado que los programas que hemos tenido se ven como que son varias sesiones, pero a mí, por ejemplo, siento que se han pasado muy rápido y los hemos disfrutado un montón. Yo no sé si te ha Sí, pasado lo mismo. es cierto. Sí, pasa como demasiado rápido. También pues tenemos muchas cosas igual, pero estos programas han sido súper poderosos. A mí me gustaría, además de que nos dijeran de dónde están, recuerden que la semana pasada nos contaron que era el Infocus Fest, ¿no? O sea, el Festival de Innovación de Seguros del Estado. Yo quisiera preguntarles si ojalá aquí ya somos 150, quiero muchas respuestas. ¿Ya tienen ideas para el Infocus Fest? ¿Ya están pensando qué hacer, cómo hacer para que nosotros, mejor dicho, lo interesante de todos los programas es que los pongamos en práctica, ¿cierto? Que le Ujú. saquemos el jugo, en riesgos, pues obviamente que incorporen todo eso que es parte de nuestro negocio, pero esto de innovación es para hacer las cosas diferentes, para que la vida se nos facilite, para que vendamos más, para que el cliente nos conozca más, para que nosotros vivamos más tranquilos. Así que cuéntenos quién, con un sí o un no, quién tiene ya ideas para el Infocus Fest. A la una. Así es. ¿Quién tiene ideas para el Infocus Fest a las 2? ¿Y quién no tiene ni idea de qué es el Infocus Fest? Vamos a Bueno, ver, eso vamos a ver. sería interesante conocerlo, sobre todo porque estamos acá aún en sesiones y puede hacer una profundización. Sí. Mire, Lugo Eh, Benítez dice, no, pero entonces pilas, a meterse el capo. Pili, sí, muy buenos días. Bien, Sandra Poder, no, aún no. Buenos días de Bogotá, Oscar, no. Seguro, buenos días, pero cuéntenos, los que están llegando ahí, de repente estamos haciendo una pregunta que para nosotros es súper importante. En la semana Ujú. pasada, si les voy a hacer un recorderis rápido, nos contaron qué es Infocus Fest. ¿Qué es Infocus Fest? Es la feria de innovación de seguros del Estado, donde nosotros los empleados ponemos cosas, mostramos cosas, donde algunos proveedores de la compañía ponen cosas, muestran sus cosas, nos muestran, y la idea es que nuestros intermediarios, es decir, ustedes, en representación de su agencia, de su intermediario, de su corredor, puedan poner en práctica con estas herramientas la posibilidad de crear cosas innovadoras. Recuerden que no necesariamente tiene que ser algo exponencialmente, no, cosas innovadoras. O sea, cómo hacer un huevo podría inventarse alguien de forma diferente. De acuerdo, de hecho, Ujú. los que hemos estudiado cocina vemos que algunos hacen los huevos en una bolsa de plástico. Eso es para hacer algo que se llaman los porchets, pero son cosas innovadoras. Así que les estamos preguntando a todos ahí rápidamente, rápidamente. ¿Tiene ideas ya para el Infocus Fest? ¿Sí o no? Yo pues, nos han De dicho solamente tres sí, santo Dios, tres sí, no de más. 150, Nidia no. no, pero bueno, pero la sinceridad también es interesante. Si no lo tienen, es cierto, no pasa nada. Entonces vamos a mirar cómo de alguna manera vamos a hablar con nuestros profesores de innovación, nuestros máster en innovación, y les vamos a decir qué hacemos para que ustedes puedan desarrollar. Así, no sé, se me está ocurriendo que después de que terminemos hagamos una sesión para botarles cosas, para mirar a ver cómo nos hacemos, o sea, cómo creamos cosas nuevas. ¿Qué opinas, María? Sí. A mí me gustaría bastante, sobre todo porque para sacar el provecho a este programa y que ellos también lo aprovechen. Entonces, no sé si están de acuerdo aquí los que están conectados, los más de 150 personas que nos digan si les parecería bien que hiciéramos una sesión, pues de pronto ya nosotros revisando y que fuera más, pues de todo lo que hemos visto, cómo empezar a construir las ideas que hoy en día a ustedes pueden servir.
en todo el proceso. No tiene que ser una super idea, pero puede ser en alguna mejora, en algún proceso del tema de comercial, de ventas y demás, que yo Yo creo que nos serviría a todos, ¿no? voy a decir algo que a veces no suena tan Ah, lindo, pero sería como una sesión con un buen cilantro. A ver qué sale. Cambiamos el ¿cómo café por sería? cilantro y a ver si salen así ideas. Una sesión dedicada a eso, a ver, venga, que se nos, y que los escribamos, mire, se me ocurre tal cosa, vale, sí, esto podría ser por acá, y que no sé, que entre todos nos empecemos a ayudar, porque este proceso de innovación, y además fíjense que nosotros la concepción que hicimos en la escuela con María Camila y el equipo es, la idea es que de aquí este sea el semillero, sea este espacio de donde salgan muchas de esas ideas. Así que tenemos que inventarnos algo. O sea, también nosotros nos vamos a poner la camisa de innovación y nos vamos a mirar cómo nos inventamos algo para ayudarles a ustedes a crear buenas ideas. Así que nada, quedó 8 y 8 minutos. Listo. María C, creo que es importante, nuestra invitada ya está por aquí, entonces, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hagamos una mini pruebita, te escuchamos ahí rápidamente. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Digamos que como el Protex, 99.9% bien, pero está. Si no, Creo lo que que voy a cerrar la cámara un eh, segundito. ¿Sí? te iba a decir eso, si quieres háblanos ahí rapidito para hacer ¿Cómo pruebitas. están? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? ¿Y descansaron? Perfecto, Vani, esa es. Entonces, si Sí. quieres, lastimosamente, no vamos a ver tu espectacular cara, pero vamos a tener tu espectacular información. Así que, Se Vani, me súper perdió la bienvenida. peinada de hoy. Listo, Eso es. Entonces, nada, listo, Vane, te dejamos listo. con No el sé por equipo. qué. Dime. Dale de una. Quiero No, decir no, que dale, les iba a dale, decir a que. todos buenos días. Hoy Johncito no nos acompaña. Ok. Está en un tema presencial que también requería de nuestra atención. Y recuerden que pues la sesión de hoy va hasta las 9:30, pero vamos a enfocarnos en todo el material súper chévere que tenemos para ustedes hoy. Bien, súper bienvenida, Vani, con toda. Y entonces nos vemos en unos minuticos. ¿Listo? Entonces, María Cami, ahí te pido por fin esa ayudita con lo que veas en el chat, que sepas que vamos a abordar para estar pendientes ahí por este lado. Listo, listo, bueno. Listo, entonces, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal la energía del lunes? ¿Cómo amanecieron? ¿Con toda la actitud o no? Acá están todos listos para empezar. Bueno, a mí ya me está Este- dando nostalgia, les confieso. Me está dando nostalgia ya. Ya nos quedan esta semana, son 3 clasecitas y estamos listos para idear, listos para el Infocus Fest. Por ahí estaba leyendo que no tienen ideas, pero ¿cómo así? Si ustedes tienen la ventaja sobre muchos y es que están con la copia en la mano, con todo el material que les hemos compartido, con las herramientas, me parece súper potente lo que propone Pío, y es que hagamos una sesión de pronto de mentoría. Lo veo así como una sesión de mentoría chévere para ver con esos pinitos que ustedes traen cómo lo podemos transformar en esa idea del $1.000.000. ¿Listo? Listo. Entonces, para la sesión de hoy, abordaremos temas importantísimos que van de cara a aprender a validar y prototipar. Entonces, en la sesión de hoy veremos Customer Journey Map, abordaremos temas de hipótesis y cómo validar estas hipótesis. ¿Listo? Entonces, con toda la actitud, espero que tengan la mayor apertura, que disfruten este espacio y que entiendan correctamente las herramientas que los van a ayudar a validar correctamente sus soluciones. ¿Listo? Sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué aprenderemos en esta sesión? Vamos a abordar algo que a mí me encanta, realmente a mí este tema me apasiona y es el journey del cliente. Y este journey lo vamos a usar para tener un contexto de validación. Normalmente el journey del cliente se hace para medir experiencias, se hace para identificar puntos de dolor, pero en este caso lo vamos a abordar para contextos de validación. Adicionalmente, tendremos que es una hipótesis, cómo preparar una hipótesis, porque esto nos permite prepararlo todo para la validación. Y de cara a esto, pues abordaremos cuáles son los tipos de validación que usaremos para este contexto. Listo, entonces, ¿qué abordaremos? Identificaremos journey del cliente con enfoque en validación, prepararemos la hipótesis y validaremos esta hipótesis a través del problema o la solución. ¿Claros hasta ahí? Corazoncito, Anita, conectados.
les interesan estos temas, mejor dicho, Tenemos ahí varios los corazoncitos y manitas, fueguitos, acá todos estamos listos. listo. Entonces avancemos. Bueno, recuerdan que en la sesión pasada estuvimos charlando sobre algo que se llamaba el momento wow, que vimos unos videos, que vimos que nosotros como intermediarios tenemos la capacidad de generar esos momentos wow que se logran a través de que tengamos una propuesta de valor coherente a lo que requiere, a la necesidad de nuestro cliente. Eso lo habíamos hablado en la sesión pasada. Sí, me voy a conectar aquí por el teléfono también para ir estando alineada. Listo. Entonces, en ese momento, wow, hablamos, ay, esto se pasó solo. Hablamos de que nosotros teníamos esa capacidad de poder desarrollar esas capacidades y tener el poder de entregar momentos de verdad a nuestro cliente con un momento wow. Entonces, abordando lo que vimos en la sesión, vamos a retomar este tema y vamos a ver un videito bien chévere. Gracias. Next one. Hello. Hi. Hello. How are you? Vacations, business, No, business only. only 2 days. Yeah, not more than that. That's business. Come with me. Well, what's going on? Is anything wrong? Business, I don't know. Something's going wrong here. I don't know. Atento, código 4. Código 4. Código 4, ¿no? Afirmativo. Ok, vamos. Vacaciones. Trabajo. Solo 4 días. Sí, 4 días. ¿Todo bien? Sígame, por favor. ¿Algún problema? ¿Dónde estamos yendo? Come with me. Atento, código 4. Código 4, ¿no? Afirmativo. Ok, vamos. El vuelo sale en media hora. Estimado pasajero, sabemos que tu estadía en nuestro país ha sido corta. Por eso, Lima Airport Partners ha creado este entretenido trámite antes de tu partida. Lleva al Perú a donde vayas. ¡Felices Fiestas Patrias! Bueno, ¿cómo creen que fue la experiencia de estas personas que estaban viajando? ¿Creen que generaron un momento wow? Asustados, total, vieron la cara que tenían, como Dios mío, ¿para dónde me llevan esto que está pasando? Que al inicio con Miren, me gustó pánico. mucho lo que estamos hablando. Sí, total, al inicio la cara de pánico. Entonces estamos identificando diferentes emociones durante el proceso de validación del módulo 4, de qué es lo que está pasando, alegría, pero esto es lo que nosotros identificamos. Esta aerolínea del Perú se dio cuenta que tenían muchos viajeros de negocios que iban 2, 3 días y no alcanzaban a relacionarse con la cultura, con la gastronomía. Entonces empezaron a crear cómo hacemos para que estas personas, aunque sin cambiar su itinerario, su momento de viaje, pueda
empezar a contagiarse un poco más de la cultura del Perú, ¿cierto? Mira, acá Andrea dice, inolvidable, fantabuloso. Eso es un momento de verdad, que aunque sabemos que nuestro cliente tiene interacción con nuestra marca en diferentes momentos, nosotros nos preocupemos por ofrecerle algo que este cliente nunca, nunca va a olvidar. Entonces, sí, la impresión fue inmediata de pánico, pero al final impacta la novedad. Y eso es lo que hacemos con el journey, mapear las emociones de nuestro cliente en los diferentes momentos. Acá vimos emociones de negatividad. ¿Por qué? Porque vimos temas de angustia, pánico, incertidumbre. Miren que la incertidumbre es realmente difícil de manejar de cara a un cliente. Acá no creo que sea sostenible, claramente. No es que todos los días hagamos una campaña para crear momentos de verdad, pero lo que sí debemos identificar es en dónde puedo agregar valor y puedo cambiar la experiencia de mi cliente. Eso sí es importante. Claramente no les voy a decir, tienen que crear, espérenme, tengo que sacarlo de acá y dejar de compartir. No les estoy diciendo, no, definitivamente ustedes tienen que crear algo que, mejor dicho, no los permita ser sustentables en el tiempo, pero sí la invitación y el objetivo del video es que aunque ustedes se den cuenta que tenemos diferentes momentos en que nuestro cliente está de cara a nosotros, podemos hacer con lupa y ver qué podemos hacer diferente en ese momento en el que siempre ha pasado así, siempre lo hemos hecho así, qué pasa si empezamos a revisar esos momentos y empezamos a identificar qué oportunidades de mejora tenemos de cara a esos momentos. ¿Listo? Manitos, corazoncitos, alineados con la intención del video. No es que ustedes pues se creen una cápsula, una campaña publicitaria cada semana, pero la invitación sí es a revisar cuál está siendo la emoción de nuestros clientes de cara a la interacción con nuestros servicios, con nuestra marca y ver qué está sujeto a mejora. ¿Alineados? Sí, Corazoncitos Vani, ahí ahí, tenemos varios corazoncitos en la pantalla. listo. Entonces, ¿qué es un Journey Map? Porque ahí vimos parte, en el video vimos parte de un Journey Map. ¿Qué es un Journey Map? Realmente, de manera muy concreta, es un mapa visual del recorrido de nuestro cliente o de nuestro usuario que nos permite detectar que esos puntos de dolor, qué es lo que está taladrando a nuestro cliente, esos momentos de verdad y qué podemos hacer para mejorar. ¿Listo? Entonces, hay diferentes estructuras o mapas donde se mapea un journey map. Para lo que usaremos hoy, que es identificar todo el tema de validación, vamos a ir con una plataforma sencilla, que es mapear las etapas, cuáles son esas etapas, esos momentos de verdad en que mi cliente interactúa conmigo, con mi servicio, con mi marca. Esas necesidades que ya le hemos venido identificando de diferentes sesiones, cuáles son esos detonadores de necesidad del cliente, cuál es esa problemática que presenta, emociones tanto positivas como negativas. ¿Qué pasa si lo hago súper bien o qué pasa si algo está fallando dentro de nuestro proceso? ¿Listo? Entonces, ese positivo y ese negativo tenemos que mapearlo para identificar qué puede ser crítico en este momento de cara a nuestro cliente. Adicional, lo que hemos venido identificando también desde el modelo de negocio, desde el insight, desde el reto, la mapeada de nuestros canales. ¿Cómo se contacta el cliente en este momento conmigo? No, pues acá el punto álgido son WhatsApp, correo, llamadas. Bueno, ¿qué debo hacer de pronto para identificar si dentro de mis canales hay algo que podamos hacer para mejorar? Y de cara a esto, unas oportunidades. No es como que nos quedemos con los hallazgos y no hagamos nada, no lo movilicemos, sino que siempre debemos estar de cara a identificar esas oportunidades que nos pueden ayudar a mejorar la experiencia de nuestro cliente. ¿Listos hasta ahí? Claro el journey. Recuerden, acá les pongo un mapita, es que es el mapa de recorrido y esto nos va a generar información de dónde validar primero. Recuerden que nosotros en Design Thinking hablábamos de empatizar, definir, idear, prototipar, ¿cierto? Vamos a entrar ya a la etapa de prototipar. Pero entonces para poder prototipar debemos definir dónde validar, qué validar, cuál va a ser nuestra hipótesis. Por eso hoy estamos abordando estos temas. ¿Listo? Entonces lo primero, ¿qué es un journey?
Ya vimos un concepto chiquitico, acá les traigo un concepto un poco más de cara a nuestro toolkit de herramientas de innovación, que es el mapa o el viaje del cliente, donde visibilizamos la experiencia a lo largo de todas las interacciones con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestro proceso, si es de cara interna. Y el objetivo de esto es identificar esos puntos de dolor que pueden ser mejorados. Recuerden que todo está sujeto a mejora y lo que no se mide no se controla. Entonces, por eso hacemos ese punto de control diferente a como ya veníamos identificando necesidades. Acá lo hacemos paso a paso para saber cuál es el punto álgido y empezar a abordar esos puntos de dolor que están mapeando y que están dañando nuestra experiencia en general. Porque puede que ustedes tengan una muy buena bienvenida, un muy buen relacionamiento, pero en el cierre estén haciendo algo que genere un impacto negativo y dañe todo lo bonito que ya han hecho. Entonces, por eso es súper poderosa esta herramienta, porque les ayuda a identificar a dónde debemos mejorar. ¿Listo? Entonces, pasando a estos tipsitos que nosotros siempre les damos, acá son unos tipsitos para que aprendan a identificar cómo abordar el journey. Lo primero es esa identificación de etapas de experiencia. Vamos a empezar, ahorita ya lo van a ver con el formato, pero lo importante acá es poder dividir el recorrido del cliente, desde que ingresa mi primer contacto con cliente hasta mi solución final, ya en el cierre, la renovación, lo que sea. Entonces ahí vamos a dividir el recorrido del cliente en diferentes etapas, que es importante, que podemos ser tan detallados o tan rápidos como queramos. El objetivo es que manejemos un detalle promedio, es decir, que manejemos 4, 5, 6 etapas para describir el recorrido del cliente. Si hacemos 2 o 3, pues vamos a quedar con muchos detalles por debajo de cuerda. Que después de hacer esa identificación de etapas que debemos hacer, esa identificación de necesidades. Enumerar las necesidades claves que va a tener nuestro cliente de cara a esos momentos o a esas etapas que hemos mapeado. Listo, ya sé que de acuerdo a las diferentes etapas, este cliente se le activan las diferentes necesidades. Listo, ahora teniendo en cuenta esas necesidades, ¿cuáles serían esos aspectos positivos y negativos de la experiencia que debo mapear? Si lo hago súper bien, ¿cuál sería ese momento bonito o chévere que vamos a desatar en nuestro cliente? Si no lo hacemos tan bien, ¿qué es lo peor que puede pasar para nuestro cliente? ¿Listo? Entonces acá tenemos que ser muy optimistas y muy críticos. Después, ¿cuál es ese detalle de los puntos de canal? Listo, mi cliente está viviendo esta experiencia en este punto de mi atención, tiene estas necesidades, si lo hago muy bien pasa esto, si lo hago muy mal pasa esto. Ahora, pero ¿en dónde está ocurriendo? ¿Por dónde está pasando ese momento? Por mi canal de WhatsApp, por una llamada, por un correo. ¿Por qué es importante aquí los canales? Porque adicional a las problemáticas que se están generando, los canales también pueden ser una problemática. Entonces, identificar que estoy actuando por el canal correcto también es importante. Y adicional, el planteamiento de la oportunidad de mejora. Listo, no solo nos quedamos con los hallazgos, no solo identificamos qué canal, sino qué puedo hacer mejor para transformar la experiencia de mi cliente y que pueda tener esos momentos wow, sin necesidad de contratar pues un salón con un montón de cultura y comida para hacer un momento de verdad importante con mi marca, sino que desde mis pequeños actos yo tenga la capacidad de identificar en dónde puedo entregar un momento de verdad. ¿Cómo vamos hasta ahí? Chévere, listos para el formato, alineados. No, Vanessa, eso está dificilísimo, no me entra o vamos bien. Me veo No, corazoncitos, manitas, alineados. alineados, acá estamos todos bien. En el chat también dicen que estamos alineados. O sea, vamos Listo. bien, van. Voy a confesar algo aquí y es que, verdad, para mí el Journey es una herramienta muy completa. A mí me encanta esta herramienta porque nos permite tener una visual clarísima. E inclusive después se puede mapear a manera interna y eso se llama un Service Blueprint y les permite a ustedes tener hallazgos de cara interno y de cara externo para crear inclusive un plan de trabajo atado a esas mejoras que podamos plantear acá en el punto 5. ¿Listo? Entonces, avancemos. Esto es un esquelético de Journey. Acá no está diligenciado nada, pero es como para que empiecen a identificar cómo se vería.
Recuerden que hablábamos en los 5 pasos de las etapas, definir las etapas. Entonces acá en esta parte superior, me pongo el puntico láser. Acá en esto superior tenemos las etapas. Recuerden que la recomendación es que ustedes puedan detallar la interacción con su cliente o con su usuario de 5 a 6 etapas para que el proceso quede nutrido y podamos identificar a un nivel de detalle mayor qué es lo que está pasando. Si ponemos solo contacto, compra y cierre, no, pues por ahí se nos van a fugar muchísimas oportunidades. Entonces el objetivo es que acá ustedes puedan dividir en etapas ese proceso de venta, ese proceso de renovación o ese proceso de optimización de cara a las oportunidades, retomando los ejemplos que hemos tratado en nuestras rutas de aprendizaje. Ya ahorita vamos a ver el ejemplo con cada una de las rutas, pero el objetivo es que acá ustedes se vayan mapeando, listo, este es mi momento, lo divido en 5 etapas para saber qué debo abordar. Eso, por acá bien alineados. Una descripción general de qué vamos a abordar en estas etapas, ¿sí? ¿Esto por qué? Para que cuando alguien que venga a trabajar con ustedes, que no conozca a profundidad, porque ustedes fueron los que diseñaron el journey, para esa persona sea claro decir, ah, bueno, acá vamos a abordar de tal punto a tal punto considerando estos temas. Lo que hablábamos, cuáles son esas necesidades y esos detonadores, pero esas necesidades van a estar atadas a cada una de las etapas. Entonces, necesidad 1, necesidad 2, necesidad 3, porque recuerden que el cliente va teniendo o su necesidad se va transformando a medida que se relaciona con nuestra marca. Que es importante también identificar, si lo hacemos muy bien, cuáles serían esas emociones positivas que generaría de mi cliente o de mi usuario de cara con la relación con mi marca. Si hay algo que está fallando de mi proceso y no lo he identificado, voy a estar generando emociones negativas para mi cliente y no las he mapeado. Entonces acá las puedo mapear y definir, pucha, ¿qué está pasando acá? Estoy generando momentos negativos, se están materializando momentos negativos dentro de mi proceso. ¿Qué puedo hacer? ¿En dónde se está materializando? No, pues probablemente todos estos están siendo positivos y acá tengo un momento negativo que daña la experiencia de mi cliente. ¿En qué punto? ¿En qué canal? No, pues resulta que es que tengo una capacidad de WhatsApp menor y se están quedando, no sé, 50 mensajes por fuera que no me están llegando y estoy dejando desatendido a mi cliente. Eso también es una oportunidad de cara a canales. Por eso es importante mapearlo, saber en qué canal estoy entregando la experiencia. Y atado a esos momentos negativos o esos detonadores o esos canales, poder mapear oportunidades de mejora a cómo está funcionando mi experiencia. ¿Qué punto importante vemos acá? Y es que todo esto no es estático, ¿sí? Ustedes pueden crear un journey, se van con unas oportunidades de mejora, las ejecutan y después vuelven a recrear el journey para saber si las oportunidades que mapearon sí cambiaron la experiencia del cliente, inclusive si identifican nuevas oportunidades que en una primera versión no. Entonces recuerden que lo que estábamos hablando, en innovación nada es estático, nada es versión final, todo siempre está sujeto a fortalecimiento, a mejora, a una nueva versión. ¿Cómo vamos? ¿Listos para ver los ejemplos? ¿Nacieron para hacer el journey? Yo sé que sí. Yo sé que estamos súper alineados. Listo, por ahí veo manitas. Listos, Ángela me dice, súper. Perfecto, listo. Entonces, no se abrumen acá, si ven mucho texto. Es parte del ejemplo, pero vamos a hacer el journey de la ruta A. Y es, listo, recuerden que ruta A es de cara a crecimiento en ventas, a cross-selling, entonces acá mapeamos ese proceso en 5 etapas. ¿Cuál va a ser esa primera etapa que voy a tener? La prospección y la captura de lead. ¿De dónde saco mi cliente? ¿De dónde viene? Yo tengo una base de datos que puedo tener, ¿de dónde la saco? Ese sería mi primer momento. O sea, el primer momento no es cuando me contacto, yo tuve que haberlo buscado, yo tuve que haberlo capturado desde antes. Listo, después de que ya lo tengo, ¿cómo sigo? No, pues hago un contacto y una calificación. Realmente el cliente es viable, es de mi segmento. En este contacto vi que tiene interés. Listo. Después de eso ya transformamos nuestro proceso, listo, ya logré el contacto y la calificación, si es viable. Entonces entramos en un proceso de cotización y comparación. Le envío mi cotización, la compara con los competidores,
Y ya pasamos a la etapa de cierre o la conversión. Listo, ¿qué hago? ¿Qué momentos de verdad se presentan después de la cotización, el cierre? ¿Cómo puedo hacer para que se convierta este lead en una venta? Y no solo nos quedamos, listo, lo vendí. También vamos a tener que hacer cross-selling y referidos. Entonces, si se dan cuenta, se mapea el proceso en etapas que son estratégicas, con un nivel de detalle medio y que nos permite identificar esos momentos de verdad de nuestro cliente. Alineados hasta ahí, quienes, oiga, nadie me ha dicho yo tengo ruta A, ruta B, ruta C, ustedes ya definieron por qué ruta se van a ir, porque nosotros les estamos dejando ejemplitos, copias de todo, pero no los he visto diciendo, sí, la ruta A es la mía, o la ruta B, bueno, mira, Daniel se va a ir por optimización en la ruta C, Moni se va por ruta A, entonces esta le sirve a Moni. Entonces, nosotros les estamos dejando aquí la copia porque esperamos que puedan participar en el FES de intermediarios. Entonces, ahí les estamos dejando, mira, Agseguros va a ser ruta A y B. Está súper importante, hay que puedan priorizar de acuerdo a sus capacidades. Ruta A, nos dicen por acá, veo mucha ruta A, súper. Entonces, este ejercicio les va a servir. Entonces, retomando esos momentos para garantizar que podamos cerrar desde la prospección hasta el cierre, inclusive activando una venta cruzada, ¿qué debemos hacer? Sí, va ganando la ruta A. Estoy viendo acá que Caro también se va por la ruta A. Súper. Entonces, este ejemplo les va a servir. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es esta descripción? Entonces, vamos a hacer un recorrido desde que el prospecto se identifica hasta que compra y luego vamos a ver cómo se activa la secuencia para aumentar valor, es decir, esa venta cruzada o la generación de referidos. Listo, entonces eso es lo que vamos a abordar en nuestro journey, cómo nuestro prospecto se empieza desde nuestro contacto hasta que ya se vuelve nuestro cliente y le seguimos aportando valor. ¿Claro es hasta ahí? La descripción es como ese alcance que vamos a abordar en el journey. Listo, necesidades. Recuerden que las necesidades van mapeadas a cada momento que hemos identificado. ¿Cuál es la necesidad de nuestro cliente o de nuestro prospecto en este primer punto de prospección? Tener una claridad clara sobre tener una claridad concreta sobre su cobertura, sobre los beneficios, cómo se comportan esos beneficios versus al precio. Esa es la necesidad en el primer momento. Ya después de que lo he contactado y lo he calificado, ¿qué está esperando nuestro cliente? Pues que tengamos una respuesta rápida y que tengamos ese trato personalizado. Recuerden que esto igual va muy atado a nuestro job, a nuestro segmento, a nuestro buyer persona. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de buyer que estemos manejando, el tipo de job, pues ustedes acotarán la respuesta y el tono de contacto, si es personalizado, si es funcional, si es emocional, ahí ustedes, como ya saben, lo van acotando. Listo, pero en el momento de la cotización, ¿qué voy a hacer, Vanessa? ¿Cuál es esa necesidad? No, pues, ¿qué espero yo desde mi job? Pues que ustedes me puedan ayudar con confianza, que me generen respaldo, que me den esa sensación de reputación, de facilidad de pago. Esas son las necesidades que se van detonando en este momento. Listo, pero ya lo voy a convertir, ya va a ser mi cliente. Listo, ¿cómo lo acompaño? ¿Qué objeciones tiene? ¿Qué dudas tiene? Ese acompañamiento en el cierre es importantísimo. Pero adicional, si yo voy a iniciar ese proceso de venta cruzada, voy a decir, ¿qué necesitamos? Es que sea simple la documentación, los tiempos de emisión sean, mejor dicho, ahí es donde yo puedo agregar valor, donde yo le pueda entregar ese tema de tranquilidad, de va a ser rápido, va a ser fácil, ya hicimos todo el proceso, ya te voy a agregar valor. Si lo hacemos muy bien, ¿cuál es la emoción de mi cliente en cada momento? Listo, entonces en la prospección y captura que está teniendo ese primer momento de contacto con nosotros, ¿qué emociones va a tener? Una emoción de interés, viene siendo referido, entonces viene emocionado. Sí, es una emoción positiva. Después de eso, dentro del contacto y la cotización, ¿qué detonaría esa emoción positiva de mi cliente? Que él pueda tener buena asesoría, que tengamos y le entreguemos una propuesta clara, inclusive si él tiene más de una necesidad, que podamos entregar una propuesta en paquetes. Ahí yo voy empezando a idear, si ustedes se dan cuenta, ¿qué puedo hacer para que mi cliente tenga una experiencia positiva? No, pues puedo entregar una propuesta en paquetes para que sea más claro, para que tenga una percepción de descuento, ¿sí? Ahí empiezo a mapear desde las emociones. Adicional, listo, ya de cara al cierre, ¿qué espero?
No, pues para que mi experiencia sea positiva, lo que yo requiero es un cierre ágil con documentación mínima, que mi nivel de fricción, que mi nivel de esfuerzo sea menor. ¿Listo? Listo, pero ya el cierre, la postventa, ¿qué necesito? Pues que se active inmediatamente la postventa, que sea cross-selling, que yo diga, ay, no, pero mi asesor no solo me acompañó en el cierre, sino siguió acompañándome. Oye, ¿quieres algo más? ¿Necesitas algo más? De cara a las emisiones, ¿hay algo que podamos apoyarte? Eso genera emociones positivas en mi cliente. Pero como está el bien, está lo no, está el mal, lo que no está tan chévere. Entonces, ¿qué puede detonar emociones negativas en mi cliente? El primer contacto sea lento. Entonces, si vengo con la mejor intención, si vengo con interés, pero si mi primer contacto es lento, el lead se va a enfriar. Listo, en el contacto y la calificación, ¿qué pasa? Entre una cotización difícil de entender, de pronto el cliente no tiene acceso a un comparativo, no tiene claros los beneficios, ahí vamos dañando la experiencia. Una cotización en el punto de cotización y comparación, no tengo guión para manejar las objeciones. Si él me dice, no, pero ese es el precio, no hay oportunidad, o sea, mira que yo he visto, ah, no, ese es el precio, ya, ahí enfríe el relacionamiento, enfríe la conversación. Yo tengo que tener esa oportunidad lista de decir, oigan, si el cliente me dice, ah, yo tengo la respuesta para A, recuerdan lo que hablábamos en la propuesta de valor, que todo tenga una correspondencia, una relación. Eso es lo que debemos manejar acá. Listo, en el cierre, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede dañar la experiencia? Que tenga una falta de seguimiento post cotización y ahí se nos va a perder la oportunidad. Listo, pues si no hicimos seguimiento de la oportunidad, se nos va a dañar el siguiente momento. No se activa el cross-selling por falta de datos de timing, lo que sea. Entonces, ¿qué puede pasar? Y les voy a decir acá. Esto es transversal, se va pasando lo uno a lo otro. Puede que tengamos eh, muy bien el momento 1, el momento 2, el momento 3. Acá yo no genere una emoción positiva, sino una negativa. ¿Qué pasa? Que ahí vamos a predisponer a nuestro cliente para el siguiente momento, que es ese cierre. Entonces tenemos que ser muy estratégicos e identificar en donde no se puede permitir una emoción negativa porque va a afectar completamente nuestro momento. ¿Listo? Y ahorita les voy a explicar por qué tienen que ser muy selectivos en qué etapas escoger para validar, porque eso puede pasar. Hay momentos que se llaman momentos clave o momentos de verdad, que son cruciales, que esos momentos sí o sí no se puede permitir una emoción negativa de nuestro cliente porque dañaría todo el proceso. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ay, estoy viendo manitos, súper chévere. Corazoncitos alineados, súper. Listo, ya hemos mapeado para dónde vamos, qué etapas vamos a formar, qué necesidades tiene nuestro cliente de cara a cada uno de esos momentos, las emociones positivas y negativas que se pueden ir presentando. Ahora los canales, y es en qué está pasando. Espérenme un segundo que vi que me dijeron Vanessa. Es que, Vane, te escriben fue que los los tiempos de tiempos de emisión y emisión. simplicidad, dependen de las aseguradoras, que cómo pueden ellos mejorar ese proceso. Sí, exacto. Entonces, en los puntos en que no depende de nosotros la experiencia, nosotros tenemos que ser proactivos. No sé, ahí claramente pues no depende de ustedes, sino de un tercero, pero sí saben que pueden ser proactivos con el cliente. Los tiempos de emisión no dependen directamente de nuestra gestión. Estamos haciendo lo humanamente posible para ayudarte para que sea lo más rápido que podamos. Ya tu caso tiene prioridad, darle esa sensación de respaldo que estábamos viendo acá de cara a emociones, esa necesidad de ven, yo sé que no depende directamente de ti, de mí, pero lo que está dentro de mi alcance, que es hacer el seguimiento, que es pedir prioridad para tu caso, que es poderte acompañar mientras este momento, lo puedo hacer. Y aunque el momento no dependa de nosotros, sí estamos apoyando la emoción positiva de nuestro cliente. No podemos trasladarle el problema al cliente. El problema es entre los tiempos de respuesta de la aseguradora y yo como intermediario. ¿Qué puedo hacer como intermediario? Porque aunque no está en mi alcance, ¿cómo hago amena la emoción del cliente en este momento? ¿Listo? Canales, que es importante. ¿En qué canal está ocurriendo lo que está ocurriendo? Entonces, listo. En la prospección puede estar a través de WhatsApp, de llamadas, de correo. Acá les voy a dar un tip. Si ya ustedes ven que dentro de este punto
la sensación es negativa de mi cliente, hay que activar más canales. Si lo estoy activando solo por WhatsApp y estoy identificando que la emoción está siendo negativa, tengo que reforzar un canal adicional para garantizar el contacto con mi cliente y darle ese parte de tranquilidad desde nuestro lado. Listo, en contacto y calificación hay landings, formularios, redes sociales, cuando hacemos el tema del buyer, recuerden eso. Cotización y comparación, CRM, Excel, registro de leads. ¿Por qué mapeamos los canales? Porque si acá se nos genera algo negativo por la objeción, no tengo claro, tengo que revisar en mi canal si hay algo que está activando este sentimiento negativo. A veces nosotros lo estamos haciendo bien, pero de pronto el canal no es el adecuado. Entonces ahí hay esa correlación. Listo, cierre, conversión, ¿qué canales están ahí disponibles? Correo, el PDF de la cotización, un Excel de comparación, ¿sí? Ahí podemos ir teniendo diferentes canales que se van activando. Y el portal, y ya de cara a cierre, a aumentar el valor, tenemos ese portal de emisión y pagos, cómo apoyarlos en el proceso de cierre, cómo enviamos un correíto de muchas gracias por confiar en mí, ¿sí? Entonces ahí podemos ir activando canales acorde a la necesidad. ¿Listo? Listo, ya mapeamos necesidades, ya mapeamos canales, ya si ven que entrando en el proceso a mí se me iban ocurriendo ideas que podríamos activar. El objetivo es que ustedes cuando vayan haciendo ese mapeo del journey, también se les vaya prendiendo el bombillito, ¿sí? Que ustedes vayan diciendo, pero si en este canal, si se mapea, si se me materializa este sentimiento negativo, pero hago este ajuste en este canal, podría mejorar la experiencia y evitar ese sentimiento negativo. Entonces vamos a hacer algo que se llama oportunidades de mejora. Y no quiere decir que las oportunidades de mejora se mapeen de último. Si yo tengo claro la necesidad y tengo un sentimiento negativo y algo se me ocurre, de una vez me bajo a la celda de oportunidades de mejora y voy registrando los momentos en lo que se me vaya ocurriendo. Entonces, ¿cómo vamos a mapear esas oportunidades de mejora? Si ya sabemos cuál es la necesidad que tenemos, cuáles son de pronto esos temas negativos que se pueden identificar, a través de qué canales, lo que voy a hacer es identificar una oportunidad que me permita tener un primer contacto menor a 2 horas desde que identifique el lead y poner esos recordatorios automáticos como, hola, aquí estoy disponible para lo que necesites. Ya después, listo, en el contacto inicial, ¿qué puedo hacer para mejorar la experiencia de mi cliente? Teniendo en cuenta esos detonadores de necesidad y esos temas negativos. No, pues yo puedo enviarle una propuesta en 3 paquetes, el bueno, el mejor y el excelente. Te tengo estas 3 opciones, teniendo en cuenta pues el job de mi persona, ¿sí? Entonces, si sé que es una persona que se adapta completamente a lo funcional, le mando entre bueno y excelente y si quiere buscamos una versión media, pero empezar a acotar y que nosotros mismos vayámosle abriendo pista para el siguiente paso, que es cotización y comparación. Si nosotros de una vez le mandamos las 3 opciones, les estamos evitando al cliente el proceso de ir a buscar una opción adicional con otro asegurador. Si nosotros mismos entregamos las 3 opciones diferentes, va a tener que comparar solo desde mis opciones. Miren, acá hay una oportunidad importante que de pronto no la vemos. Tengo pero también te tengo y te tengo este. Yo mismo te ofrezco el momento de comparación con mis propuestas. No le damos la apertura a que el cliente tenga que buscar un asesor adicional. ¿Listo? Listo, ya tengo la cotización, yo te envié 3 paquetes, estoy mejorando tu experiencia. Vamos a generar unos guiones de objeción y seguimiento estructurado, garantizando de que yo pueda responderte las necesidades que se te vayan surgiendo en el momento de la exploración y en el estudio de la cotización. ¿Cierto? Chévere, vamos bien hasta ahí. Y ya para el cierre y conversión, ¿qué puedo hacer mejor para garantizar cómo estoy agregando valor? ¿Cómo puedo llegar en el momento correcto? Después de la emisión, ¿en cuántos días debo hacerle seguimiento? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo al día? ¿Tienes alguna duda sobre la póliza que adquiriste? ¿Hay algo sobre las coberturas? ¿Sí? Eso es importantísimo, ver qué puedo hacer. Listo, ya es mi cliente, ya lo convertí. ¿Cómo enriquezco su valor sin necesidad de que esté teniendo un siniestro para así aparecer ya tarde y no decirle, ven, estoy ahí disponible? Si te llega a suceder algo y no sabes cómo activar tu póliza, me indicas. Sí, esos momentos de mejora al finalizar el proceso son muy enriquecedores porque me va a decir, yo tengo la oportunidad de volver a abrir el contacto con mi cliente.
Este es el journey para ruta A. ¿Cómo lo vieron? Fácil, súper fácil, extremadamente fácil. Solo hay 3 opciones. Yo les estoy entregando las opciones. Pero creo que quiero que se vayan a que es más de cara a cómo se percibe la experiencia con nuestro cliente, más de una exploración súper científica, sino listo, si esta emoción está atada a positivo, ¿cómo se detalla? Sí, total, es fácil y marca la diferencia. Miren, si ustedes se ponen a mapear el journey, la experiencia de su cliente y empiezan a identificar esos punticos de dolor y cómo los transformo, hay 5 asesores más en el mercado que no lo están haciendo. Ustedes van a tener la diferencia, van a estar con la milla extra. Y mapear estos momentos de verdad les ayudan también a identificar qué está fallando en su proceso. Probablemente ustedes van a decir, uy, acá hay un bache, acá hay un hueco, acá se está cortando de pronto la experiencia que está llevando mi cliente, ¿qué puedo hacer? Entonces no solo es de cara a mejoras a nuestro cliente, sino de pronto mejoras a nuestro proceso. Total, hay que dedicarle tiempo, hay que trabajarlo, es la invitación que nosotros siempre les dejamos a ustedes a explorar, pero tomen el riesgo, empiecen a explorar. Miren que cuando ustedes empiezan a tomar la iniciativa de explorar, van a identificar muchísimos puntos donde ustedes pueden enriquecer la experiencia de sus clientes y que probablemente no sean que requieran mucho esfuerzo o mucha inversión, sino que son ajustes que ustedes no habían identificado, pero que sus clientes sí estaban teniendo fricciones. Entonces, esto es lo bonito del journey, que les ayuda a mapear y a identificar no solo para el cliente, sino de manera interna para ajustes que pueden enriquecer la experiencia, inclusive facilitarles también el trabajo. ¿Listo? Los que estaban alineados a ruta A, súper claro. Yo creo que está súper claro, Vane, porque fue súper explicado como en detalle como los pasos que ellos deben hacer, está muy alineado como a todo el tema de seguros. A ver, cuéntenos acá cómo vamos, acá nos dicen que perfecto, Mónica, que súper, yo creo que vamos bien. Igual cualquier duda la pueden ir dejando en el chat. Cami, ¿tú cómo vas? Porque tú te das, mejor dicho, ya estás en una experta en innovación, ya te puedes hacer un journey. Sí, yo la verdad es que estoy acá porque yo también creo que nos vamos a presentar, a hacer algo Ah, distinto. me gusta, Pero me ya con gusta. esto tengo la copia, no mentiras, pero sí, la verdad está súper claro, Vane, y nos da mucho, sobre todo visión de lo que se puede hacer. Hay ciertos momentos en el journey que es donde vemos que podemos hacer cosas distintas para que ese Total. cliente al final pues tenga una muy buena experiencia. Entonces es súper, súper chévere. Súper. Entonces, ahora que los de ruta A, que era la mayoría, ya tienen la copia, vamos con los de ruta B. Recuerden que ruta B va de cara a mitigación de fricciones, a mejora de experiencia de cliente, de cara a renovación, cómo puedo siempre manejar la diferencia. Entonces, ya aquí es nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, ahí no, si se dan cuenta, en la es prospección y captura de lead. Ya acá es nuestro cliente y vamos a garantizar que tenga las menos fricciones posibles con nosotros. ¿Cómo lo abordo? ¿Cuál es esa bienvenida? Ese sería mi primer momento, de verdad. Listo. Ya es nuestro cliente, entonces él quiere saber cómo es el uso del servicio, cómo son esas consultas, esos cambios, esos pagos para renovar. Acá, ¿cuál es ese momento crítico? Tiene un siniestro, tiene un incidente y adicional, pues ya empezamos a tocar la puerta de listo, como ya eres mi usuario, ya te contacto, ya has tenido momentos de verdad de cara a usar la póliza, empiezo a contactarte para prerrenovación. Acá inclusive nos proponen hacer un contacto, nosotros habíamos hablado 30 días antes, 60 días antes, como por allá un correíto, hola, ya casi se te vende tu póliza, ¿quieres que vayamos iniciando el proceso de validación? Y ese proceso de renovación y fidelización, recuerden que ya es nuestro cliente, entonces, ¿cómo garantizamos de que esa relación que hemos construido con él esté tan fuerte que no quiera mirar para otros lados, sino renuevo contigo y sigo fidelizado? ¿Listo? Esta es para nuestra ruta B, es un recorrido de un cliente que es vigente, donde vamos a priorizar esos momentos de verdad, donde lo vamos a apoyar especialmente si se tuvo que materializar su póliza, si tuvo que activarla, entonces apoyarlo en un siniestro o lo que sea que se haya materializado. Y adicional, como abarco esa gestión proactiva de asegurar que él me recomiende, eso es súper importante, que no solo renueve, sino que el cliente, mire, un cliente feliz trae hasta 10 clientes más que una campaña de marketing. Yo se los digo aquí, esa es una métrica que está a nivel de mercado. Entonces, si nosotros garantizamos que nuestro cliente tenga momentos wow
durante nuestro apoyo y nuestra renovación, claramente me va a recomendar. Y eso es el mejor indicador que podemos tener de NPS, de CSAT, de experiencia, de satisfacción. Que mi cliente me recomiende. Eso es un momento, mejor dicho, ahí estamos generando experiencias wow, cuando logramos recomendación. Listo, entonces ya sabemos que vamos a abordar el recorrido de mi cliente cuando se le materializa un siniestro y cómo garantizo que siga siendo mi cliente. Entonces, ¿qué necesidades tiene mi cliente en el momento del onboarding? Pues que él pueda acceder fácilmente a la información, que él tenga a la mano esas coberturas, esos pagos, esos canales en los que está disponible, que para el uso del servicio él tenga claro y que reciba esa atención oportuna. Eso es lo que él necesita, que adicional de que nosotros le respondamos rápido, tengamos la empatía con el servicio que requiere. Listo, se generó ese momento crítico, tenemos ese siniestro, ese incidente, tuvo que usar su póliza. Entonces, esa transparencia en el siniestro, mostrarle cuál es su estado, cuáles son los tiempos, qué requisitos se requiere, para el deducible, para lo que se requiera, estar ahí acompañándolo. Nosotros no solo debemos acompañarlo para vender y para renovar, sino, venga, tú que usarla, tengo estas dudas, poder tener 5 minutos de calidad con nuestro cliente para poderlo apoyar. Esa prerrenovación, entonces esa propuesta de renovación clara, anticipada. Recuerden lo que habíamos hablado en el punto anterior de nosotros mismos ser las 3 opciones para que no tenga que ir a buscar. Entonces, enviarle esa propuesta acotada a opciones diferentes, mostrarle que puede tener de pronto una póliza premium si tiene una póliza normal. Todo eso podemos empezar a hacer desde la necesidad de nuestro cliente. Y ya en el momento de renovación y fidelización, acuérdense lo importante de lo que hablábamos con John y era valor, cómo entrego valor, cómo desde lo que ya hace mi solución, mi propuesta, puedo hacerle sentir a mi cliente que está recibiendo beneficios, acompañamiento. Recuerden lo que hablábamos y yo les contaba con mi asesora de viajes. A ella a mí no me encimó nada, solo estuvo pendiente y para mí eso fue un beneficio. Listo, pero entonces acompañado de estos momentos, ¿qué detona esas emociones positivas? ¿Cómo garantizo que mi cliente tenga un momento wow durante el proceso de atención? Entonces, cuando se activa esa necesidad de contacto, voy a darle una bienvenida clara, con canales, qué hacer si se te detona la necesidad de activar tu póliza. En cuanto al uso del servicio, tener un servicio resolutivo, ser ese primer contacto útil. No decirle, no, pues comuníquese directamente con Seguros del Estado. Ven, pero si yo sé a qué línea, mira, comuníquete a esta línea, ten en cuenta esta información, ve preparando estos documentos. Sí, ser un poquito, anticiparnos es el éxito a tener emociones positivas. Listo, en el momento crítico de su siniestro y el seguimiento para prerenovación. Si nosotros estuvimos ahí acompañándolo, probablemente nos va a buscar para renovar. Entonces, tener ese siniestro, ese seguimiento con comunicación constante, cómo vas, ya te respondieron, ya te desembolsaron, tuviste atención oportuna, cómo crees que podemos mejorar. Esas preguntitas base nos van a ayudar a que ellos se sientan acompañados y eso genera una emoción positiva. Ya de cara a renovación, no, pues tengo que garantizar una renovación proactiva con alternativas, lo que hablábamos, cobertura, forma de pago, diferentes opciones, o sea, que él no tenga ni siquiera que se le pase por la mente tener que buscar a otra persona para preguntarle algo, sino que diga, no, pues si él ya me ayudó, él ya me envió la información, me avisó con tiempo que si me va a vencer mi póliza, pues claramente aquí yo estoy feliz. Y aquí esa felicidad me genera esos momentos wow y no voy a querer irme para ningún otro lado. ¿Qué puede detonar emociones negativas? Que el cliente no entienda las coberturas, que si yo tengo mi póliza y mi sentimiento es no entendí lo que compré, pero ya lo compré, ahí ya hay un detonador negativo y si esto me genera en el onboarding de ahí en adelante se va a dañar la experiencia. ¿Qué puede dañar también? El uso del servicio. Atención fragmentada. Si no, yo ya le vendí, pero ya le toca directamente con la aseguradora, pero entonces pues lo hubiera comprado directamente con la aseguradora. ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Sí? ¿Qué estoy entregando? Ese momento crítico. Tuvo un siniestro. No le hacemos trazabilidad, lo dejamos solo, no le acompañamos, ahí se nos va a perder la confianza y ese momento negativo se va a materializar. La prerrenovación, no llegamos 5 días antes, renovación tardía, él ya cotizó por otro lado porque alguien más sí se anticipó. Y pues si no llegamos a tiempo para la prerrenovación, pues probablemente en la renovación vamos a decir falta de personalización, no a todos les tratamos como por igual. Acá me dicen si tengo 1000 clientes
¿Cómo lograr hacer esto? Sería un seguimiento muy grande. Recuerden de lo que hablamos de la segmentación. No todos los clientes son sujetos a este tipo de seguimiento. Ustedes tienen herramientas y creo que la ruta se complementa mucho con esto y es cómo podemos optimizar. No podemos irnos a hacer el mismo seguimiento con mis clientes, pero sí puedo definir rutas de atención por cada segmento de cliente. No sé, que el 30% de estos 1000 clientes sean clientes funcionales, el seguimiento va a ser de esta manera. Recuerden que ustedes pueden definir plantillas, tener checklists. Entonces, no todo es hacerlo 1000 veces, sino poder definir protocolos para que ustedes puedan tener 3 tipos diferentes de protocolos teniendo en cuenta el buyer de sus clientes y así poder definir, dejar planillas preestablecidas, plantillas y que tengan un bot, un WhatsApp, mensajes automáticos. No es que tengan que hacer esto con 1000 clientes, sino que lo hagan por su segmento de clientes y puedan personalizar. ¿Listo? Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Entonces, por eso también es importante que estas herramientas les dan la guía, pero que ustedes busquen herramientas que les faciliten la automatización. Ahí María Camila habló que nosotros tenemos una ruta de inteligencia artificial, de pronto pasar por ahí y ver qué podemos hacer, qué podemos automatizar de nuestros procesos, porque si tenemos procesos muy manuales, pues probablemente ustedes, su capacidad, su tiempo y sus recursos no van a estar alineados. Entonces ahí tenemos que empezar a explorar qué herramientas o qué podemos hacer ya dentro de nuestro proceso comercial para optimizar y poder garantizar la entrega de la experiencia. Vani, ¿Listo? ahí antes de que continúes, hay una pregunta que quiero validar acá en el chat, bueno, y es que nos dice Catalina que cuando tienen, pues, no sé, 1000 clientes, ¿cómo logra hacer como este seguimiento? ¿Cómo sería hacer todos estos procesos con el cliente? Y es que les digo algo, ya la forma en la que se hacía antes, que era manual, eso ya está mandado a recoger, ¿sí? Ya hoy en día, con tantas aplicaciones, hay un montón, Catalina, hay muchísimas aplicaciones que te puedo recomendar que puedes hacer estos procesos, donde son aplicaciones que tú redactas un solo correo y digamos que se envía de forma masiva y personalizada a los clientes. Así tengas 1000 clientes o 5000 clientes, les puedes hacer un proceso de seguimiento a cada uno y puedes mirar la trazabilidad, cuántos te contestan, cuántos te abren el correo, cuántos te dicen que sí, cuántos te dicen que no. Estas son herramientas de email marketing y hoy en día todo esto con IA, al final se puede optimizar los procesos, porque la idea sí o sí es que el cliente se sienta como acompañado, y ahí Vane me corriges, pero por ejemplo yo como cliente, realmente más que la agilidad de las aseguradoras en emitir, porque yo estoy con varias aseguradoras, digamos, en mis productos, pero a mí lo que más me gusta es que el asesor esté conmigo durante toda la vigencia del seguro, es decir, que no solamente me escriba para renovar, para cobrar, sino que me acompañe como en contarme los beneficios, porque a veces uno como cliente desconoce tantos beneficios de la póliza y esto se puede hacer a través de este seguimiento. Y ahí pues les hago una pregunta a todos aprovechando este espacio, porque es que estos momentos son los que me parecen los más importantes para nosotros como escuela, y es preguntarles a ustedes los que están acá, ¿a ustedes les gustaría, porque estas sesiones sí se han dictado antes, pero hace un par de años tal vez, y no las volvimos a hacer, Vane, porque, bueno, pensamos que de pronto no era lo que se necesitaba en el momento, pero nosotros tenemos el conocimiento para acompañarlos a ustedes, a contarles cómo se hace este proceso de tener este contacto personalizado y constante con sus clientes a través de plataformas que no todas son pagas, hay algunas que sí requieren un pago, pero hay otras que, por ejemplo, si yo tengo menos de 300 clientes, no tengo que pagar nada. Si ya tengo un poco más de 500, llegando a 1000 clientes, hay unos pagos, y pues realmente no son tantos, son como más o menos $15, que realmente es muy, muy poco para todo lo que hacen. Entonces mi pregunta acá va a ustedes, acá les gustaría que nosotros hiciéramos alguna sesión teniendo en cuenta esto que nos está hablando Vane, que nos hace un poco más de énfasis, que me parece súper chévere, que ustedes nos digan, oiga, si quiero una sesión de esto para que me cuenten cómo se estructuraría, cómo se hace, qué tengo que hacer, porque todo esto al final la idea es ponerlo en práctica, ¿sí o no, Vani? O sea, como que aquí nos están dando una visual importantísima, pero lo importante es, bueno, ¿y cómo se hace? Quiero llevarlo a cabo. Entonces, bueno, acá ya tengo varios que si quieren, entonces seguramente yo Creo que con sí, Cami. lo podemos hacer, porque sí lo hicimos el año como 2024, pero claro, ya han pasado 2 años.
Acá hemos activado bastantes necesidades, Cami, con las herramientas y es que sale mucha información, pero listo, ¿cómo agilizamos para poder optimizar mis capacidades y poder replicar mis capacidades? Porque no es solo lo que hablábamos, no es que hacer el trabajo uno por uno a 1000 clientes, no, ¿cómo replico mis capacidades atados a mis segmentos de clientes? Ya van a saber cuáles son los segmentos, ya van a saber cuál es el job, entonces pueden hacerlo más enfocado. Perfecto, listo, mi Vani, gracias. Perdona que te haga la pausa, pero me parecía importante No, responder esta pregunta. bueno, vamos a meterle turbo a esto porque recuerden que hoy vamos hasta las 9:30. Ya hemos identificado estos negativos, sabemos cuáles son los canales en los que se nos pueden materializar. Tenemos WhatsApp, tenemos portal del app para casos de uso del servicio, en momento crítico la línea de atención, en prerenovación de pronto podemos moverlo a través de encuestas y en renovación y fidelización, pues todo el tema de notificaciones a través de WhatsApp o lo que sea. ¿Qué oportunidades hemos identificado en esta ruta? Listo, que podemos tenerle a nuestro cliente un kit de bienvenida. ¿Qué es un kit de bienvenida? No es darle un regalo. Entonces es darle una tarjetica, una pieza diseñada rapidito en una página. ¿Cuáles son los momentos clave y cómo y qué canales activar momentos clave? A mí me encantaría. No, de cara a consultas, cambios. Entonces, tener claro que yo soy el dueño de mi cliente y que debo hacer un seguimiento visible para él en momentos críticos, entonces tener micro momentos de fidelización. Hola, ¿cómo vas? Te mando esta listica de tipsitos que puedes tener en cuenta para garantizar que te apoyen con el tema de la respuesta rápida. Estos son los beneficios que tienes por hacer la activación por este lado. Y para renovación, tener un programa segmentado por mi tipo de cliente, lo que hablábamos, no los 1000 clientes son iguales. Entonces, tener segmentado un programa pre-renovación, una plantilla para mis clientes de job funcional, una plantilla para mis clientes de job emocional, y eso nos ayuda. ¿Listo? Ruta C. Yo por ahí vi varios también de Ruta C que estaban súper emocionados con el tema. Listo. Para la ruta C, recuerden que es de cara interna, a optimización, a cómo podemos hacer mejor, cómo podemos ser más rápidos, cómo podemos evitar pérdida de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo avanzamos? Tenemos la captura de la oportunidad, el registro y la calificación de ese lead, de esa oportunidad, cómo se asigna, cómo definimos esa próxima acción, cómo le hacemos seguimiento y la gestión y cómo garantizamos el cierre de esa oportunidad y que adicional nos genere aprendizaje de manera interna. ¿Qué vamos a describir acá? El recorrido interno para asegurar que ninguna oportunidad se pierda por falta de seguimiento, que tenga control de su dueño, que se asegure una próxima acción y que podamos hacerle una trazabilidad. El objetivo es que podamos estandarizar ese proceso, ¿cierto? No se ve la ruta C, ¿cómo así? Ah, yo Sí, ahí estoy la viendo estamos que se estaba viendo. proyectando la ruta C. Sí, yo también la veo, sin problema. Inés, de pronto puedes revisar. Ah, listo, ya. Entonces, eso es lo que abordaremos en nuestra ruta C. ¿Qué necesidades se detonan? ¿Qué nosotros internamente, dentro de nuestra agencia, en nuestro emprendimiento, como intermediario independiente, qué necesidades tenemos de cara a la apertura, a la captura de la oportunidad? Tener esa fuente única, un solo lugar para ver el estado, no tener diferentes fuentes, diferentes Excels, porque puede ser confuso. En el registro y calificación mínima, ¿qué tenemos que tener claro? Pues que mi dueño esté definido, yo sepa cuál es mi oportunidad y cómo puedo atarla a una opción obligatoria. Esa es mi necesidad. En la asignación y próximas acciones, recordatorios automáticos, acción de contacto según seguimiento, ¿qué podemos hacer de cara a seguimiento, cierre? Esa visibilidad, tener un pipeline, un Excel, ese checklist donde pueda identificar el valor, la fecha estimada de cierre y en qué etapa va. ¿Qué me genera a mí como intermediario o asesor esos sentimientos positivos en el proceso? Que yo tenga la oportunidad registrada rápida y con la información completa, que dentro del proceso de registro, calificación y asignación, yo tenga una asignación clara con fecha de la próxima acción, que sí o sí esté claro cuándo debo hacer qué. El seguimiento de gestión interna, ¿qué debo hacer? Pues que yo tenga un seguimiento constante, que no se enfríe y hacer ese registro, ese cierre de registro con lecciones aprendidas, que yo diga, no, pues para este cliente pude abordarlo de esta manera, para una aproximación lo haré así.
¿Qué puede generar oportunidades como de no me parece bien o cómo está funcionando? La oportunidad se queda en WhatsApp, en correo, no se registra, de cara al registro y calificación no hay una próxima acción clara, ese lead se me enfrió, nada que hacer, de cara a asignación me toca hacer eso de manera manual, disperso, entonces ahí yo me empiezo a bloquear. En temas de seguimiento interno, nadie me documenta, no hay motivo de pérdida, no sabemos por qué el cliente no nos compró y esa fuga de data es totalmente clave porque ahí se nos están perdiendo oportunidades de mejora o en el cierre es difícil de escalar porque cada quien sigue un método diferente y no hay estandarización. ¿Por qué canales podemos abordar estos temas? Por WhatsApp, por llamadas, por correo, de cara a asignación y registro, por el Excel, el tablero, por lo que la herramienta que hayamos elegido y el tema de seguimiento y cierre a través de nuestras reuniones mensuales, semanales, quincenales. Ahí podemos hacer ese conteo. ¿Qué oportunidades de mejora podemos tener de cara a esta ruta C teniendo en cuenta estas necesidades, estos sentimientos positivos y negativos? Podemos hacer un checklist de registro mínimo de campos obligatorios para que cuando me llegue la oportunidad o el lead, yo tenga la información base para poder avanzar. De cara ya al registro de asignación, el tablero único con una etapa, con dueño, aproximación, el valor que agrega el cliente para que sepamos súper claro cómo vamos a avanzar. Y de cara al seguimiento y cierre podemos hacer algún tipo de automatización, recordatorios, alertas, verificar esas tareas recurrentes que debemos hacer para garantizar que podamos sacar información después del cierre. Como vieron la ruta C, como vieron el journey. Creo que bien. Que es importante tener en cuenta dentro de lo que vimos. Y es que dentro del journey vimos unos puntos de dolor, que son esas necesidades que tienen seguimiento, sentimiento negativo. Esos son nuestros puntos de dolor, que generan fricción. Eso genera que el proceso sea costoso, que abandonen mi proceso, que se quejen, que queden pérdida o me generen reproceso. Eso es, un punto de dolor es cuando un momento clave o importante se junta con una necesidad mal atendida que tiene un seguimiento, un sentimiento negativo. ¿Qué son esos momentos claves? Donde se gana o se pierde la confianza o la decisión. ¿Se acuerdan que yo les decía, dentro de esas 5 etapas pueden haber 2 o 3 procesos donde decimos, si lo hacemos mal aquí, se nos daña el proceso? Esos son nuestros momentos clave. Entonces, ¿cuál es esa buena práctica o lo que yo les recomiendo que se pueda hacer para que ustedes identifiquen? Puede que dentro del journey les salgan 50 oportunidades, pero entonces, ¿cuáles hacer primero? Mapeemos 3 dolores que ustedes digan, uff, estos 3 dolores top, que son esas necesidades con sentimiento negativo atadas a un momento de clave. Digo, no, es donde se me materialicen estas 3, la embarro. Entonces voy a tener ese top 3 de dolores y también vamos a marcar 2 momentos clave dentro del journey, que ustedes digan, si aquí la embarramos, nos tiramos todo el proceso. ¿Claro? Entonces acá les traigo un ejemplito de la ruta A, donde es un momento clave, la cotización y la comparación. Si nosotros no cotizamos correctamente y no entregamos las opciones, la embarramos. Y si no logramos esa conversión, si no logramos esa conversión, pues no vamos a tener upselling, cross-selling, no vamos a tener recomendaciones, no vamos a tener referidos. Entonces esos son esos momentos clave. Si llegamos a tener dolores, es decir, sentimientos negativos. En estos 2 puntos tenemos que accionarnos ya, ¿sí? Esa es como nuestra urgencia. Para la ruta B, recuerden que acá ya nuestro cliente está activo, ya es de nosotros. Entonces, si nosotros no estamos con el cliente en ese momento crítico de su siniestro o de su incidente, probablemente no nos vuelva ni a llamar. Y en esa renovación y fidelización, si nosotros no somos proactivos, no renovamos a tiempo, pues no va a volver, no va a ser nuestro cliente. Para la ruta C, recuerden que acá vamos a evitar que se nos fuguen oportunidades. Entonces tenemos que calificar correctamente y registrarlo con toda la información para poderlo contactar y definir esa próxima acción, porque si en esa próxima acción se nos pierde y no lo contactamos, se va a enfriar el lead. Entonces así es como se escogen esos momentos de verdad. Corazoncitos claros hasta ahí, clara la información, listos para hacer el journey. Listo. Pero listo. Sí, súper claro. Bien. Me encanta, me encanta. Entonces,
ya tengo claro mi journey, ya sé cuáles son mis puntos claves donde no puedo tener un sentimiento negativo preciso, se me activó. Listo, ya tengo mis momentos claves, ya tengo mi top de dolores, pero entonces, ay, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Vanessa, ya tenemos las oportunidades. ¿Qué sigue ahí? Les voy a bajar este videito un segundito. Ay, perdón la Vive pausa. la pasión del fútbol en donde estés. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué cree que pasa? Es una pregunta importante y es, bueno, pero solo yo defino los momentos de dolor. Recuerden que esto es un proceso de co-creación. O sea, esto también es una herramienta de co-creación y el objetivo es que ustedes lo puedan abordar con un equipo de trabajo de cara a ustedes, ¿sí? No solo, pues, probablemente nosotros nos podemos sesgar. Y eso es lo que yo les quiero decir un poco con este video. A veces nosotros vamos cogiendo avellanas por el mundo y vemos una avellana súper grande, no, a este dolor me lo va a pegar y suelto lo demás. Entonces, por eso es importante priorizar y saber qué me puede hacer sentido hoy de cara a estos puntos de dolor, a estos momentos clave. Les decía, pueden salir 50 oportunidades de mejora, pero yo no tengo la capacidad para trabajar 50 oportunidades de mejora, entonces vamos a priorizarlas. ¿Listo? Claros hasta ahí. Vamos a ver una herramienta súper rápida que se llama matriz de impacto. En esta matriz de impacto lo que nosotros vamos a decir es, bueno, pero ¿a qué le hago primero, Vanessa? ¿Cómo puedo saber a qué hacerle? Ya tengo claro mi top de dolores y mis momentos clave. Entonces, ¿qué voy a definir? Voy a clasificar esas tareas o esos puntos de dolor para saber y para ir comparando qué me aporta más valor frente a la problemática o al momento clave que tenemos. ¿Qué nos permite esto? Tomar decisiones rápidas, poder maximizar esa productividad y enfocarnos en lo que realmente importa. Entonces acá vamos a tener 4 cuadrantes. El verde, que es como esas victorias rápidas. ¿Por qué? Porque tengo un impacto alto y mi esfuerzo es bajo. Si yo ajusto esto, voy a compartir, mejor dicho, convertir la emoción de mi cliente. Entonces, aquí que van a ir esas prioridades principales que van a aportar mucho valor, que van a cambiar la experiencia de mi cliente, pero que no necesito tumbar la empresa y volver a hacer para poderlo ejecutar. ¿Listo? ¿Qué va después? Hay algunas que tengan impacto alto y esfuerzo alto. Estos son proyectos un poco mayores que requieren más tiempo, más recursos, entonces lo vamos a dejar en prioridad 2. Hay unas que son rellenos o tareas menores, que el impacto es bajo y el esfuerzo es bajo, que si no los hacemos ya no se nos va a caer la organización ni vamos a dañar la experiencia del cliente, pero que tenemos que tenerlas ahí en filita. Y en rojo vamos a descartar o repensar si vale la pena el impacto, las tareas que tengan impacto alto, bajo y esfuerzo alto. Es decir, impacta poquito, pero si tengo que hacer mucho trabajo, eso tiene mucho ruido, entonces son pocas nueces. Evitemos rediseñar o gastarle energía a eso que tenemos que clasificar. Esto claramente se los vamos a compartir para que ustedes puedan interiorizar un poquito más, pero este es un ejemplo de cómo deberíamos abordar eso que sale del journey. Entonces, ¿en qué deberíamos enfocarnos nosotros? En el cuadrante verde, que son esas victorias rápidas, que puedo lograr esos contactos rápidos con los leads, o en estos siguiente cuadrante que serán esos proyectos mayores. Acá deberíamos enfocarnos. Lo que quede aquí lo podemos ir avanzando, pero sin prioridad, sin afán, garantizando que nuestras habilidades y nuestros recursos estén en estos dos. ¿Claros hasta ahí, chicos? Creo que sí. Está súper fácil.
¿Esto para qué es? Para que no se aturdan con las 50 oportunidades que le salieron del Journey, sino que ustedes puedan empezar a priorizar y trabajar en lo que sigue. Pero entonces, para poder abordar qué sigue, listo, Vanessa, ya sé que me funciona, ya sé que no me funciona, ya tengo una idea y me gustaría saber si esta es la idea del $1.000.000. ¿Cómo puedo avanzar? Y acá llega algo súper importante que es la hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis en un proceso de ideación? Es una suposición o premisa. Yo creo que si activo el checklist de renovación con 60, 30, 10 y 15 días, eh, tengo la certeza de que voy a renovar más que el año pasado. ¿Cómo hago esa hipótesis? ¿Y eso qué es? Es una idea que yo quiero comprobar, lo que yo creo que sirve de aquí, cómo puedo diseñar un experimento para saber si sí funciona, ¿sí? Entonces es cómo me salgo de la duda, cómo quito esa incertidumbre y es cómo supero y cómo ayudo a validar si mi concepto de negocio tiene sentido antes de invertir recursos. Recuerden que vamos a pasar a prototipar, pero antes de prototipar yo tengo que saber que a lo que me voy a poner a dedicarle tiempo para darle una forma tangible, si funciona, si realmente lo que está buscando el mercado. Pero entonces, ¿cómo logramos o cuál es la clave para tener una buena hipótesis? ¿Qué tiene una buena hipótesis? El saber que el supuesto, ¿qué creo que sucederá? Yo creo que voy a aumentar un 10% las ventas si eh, me enfoco en los usuarios de tal segmento. Entonces es importante, listo, tengo el supuesto. ¿Qué crees que sucederá? Voy a aumentar el porcentaje de ventas. ¿Para quién? Para mis clientes de renovación. ¿Cómo voy a medir esa medición? ¿Cómo voy a lograr esa validación? Pues con qué medida, si es cierto, no, pues con el control de ventas, si logré el 10% de las renovaciones. Entonces tiene tres componentes clave. Lo que quiero validar, lo que creo que va a suceder, para quién y cómo lo mido, para saber si eso sí fue correcto o no. ¿Claros hasta ahí? Esa es una hipótesis, recuerden, es poder lo que yo creo, mi suposición, validarla y saber si sí es cierto o no. De cara a la hipótesis, es súper clarísimo, gracias. De cara a la hipótesis tenemos diferentes tipos de hipótesis. Hay hipótesis científicas de investigación, pero como estamos hablando de innovación, vamos a hablar solo de hipótesis de problema e hipótesis de solución. Entonces, ¿cuál es esa hipótesis del problema? Asumir que un grupo de personas tienen una necesidad específica o sufren un dolor particular. Eso lo podemos sacar del Journey, ¿cierto? Yo tengo estas necesidades mapeadas atadas a una emoción negativa. Ahí podemos hacer validación de ese tipo de problema. Pero también tengo una de cara a soluciones. Nosotros ya mapeamos un reto estratégico y sabemos que vamos para tal lado, pero entonces la idea que a mí se me está ocurriendo tiene que cubrir ciertas características atadas a una necesidad. Entonces, cuando yo ya creo que tengo la idea, voy a hacer hipótesis de solución, que propone que un producto resuelve esta necesidad. Esto ya está cuando ya tenemos una ideación, una solución clara, hacemos ese tipo de validación. ¿Listo? ¿Qué checklist deberíamos tener aquí? Que nuestra hipótesis sea específica, que se pueda medir. Recuerden que todo tiene que ir atado a una métrica, a una cifra, que pueda ser observable, que no solo yo lo vea, sino que todos lo puedan ver, que sea refutable, que alguien me diga, no, definitivamente así no es, y tenga la apertura para poderlo refutar, y que lo hagamos en un marco de tiempo definido. Entonces, ¿cómo formularlas bien? En este punto nosotros podríamos hacer cualquiera de las dos. Entonces, de problema, si yo tengo claro mi reto, ¿cómo lo valido? Entonces, creemos que el segmento de clientes tal experimenta cierta necesidad, cierto dolor en su etapa de renovación, causado ¿por qué? Por la falta de seguimiento por parte de nuestros intermediarios o por la falta de claridad en el tiempo de la entrega de la cotización. ¿Cómo lo sabremos? Vamos a identificar si vemos una señal de que mis clientes desertan en este momento del proceso con una encuesta, con una entrevista, con una base de datos que ya tengo en 2 meses, en un tiempo. Debe ir acotado. ¿Listo? Listo. Si yo ya tengo la idea del $1.000.000, Vanessa, y lo que quisiera es poder identificar. Miren, acá me dice Ari, como de todo lo que nosotros mostramos, por lo menos aplico solo el 20. No, Ari, yo sé que acá van a tener muchísimas herramientas, recuerden un día a la vez, entonces
Prioricen, hagan esa matriz de impacto y esfuerzo, que les pueda generar mayor valor. Ahí tenemos, miren, eso es lo que dice Adri, es muy, muy importante. Nosotros tenemos muchas oportunidades de mejora. Démosle prioridad. ¿Qué nos gustaría activar primero? Después activamos otra cosa y vamos fortaleciendo nuestras estrategias paso a paso. ¿Listo? Continuando. Entonces, Vanessa, no, yo ya tengo la idea del $1.000.000 y quisiera es validar mi solución. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Creemos que mi idea tal reducirá el, el que me desistan de las ventas en la etapa de cotización y lo sabremos a través del porcentaje de conversión de mis ventas que va a mejorar la base de posibles prospectos en tanto por ciento. Yo tengo que garantizar que la base, el 10% de la base de mis prospectos va a renovar en 2 meses. Si no, pues esta solución no está siendo viable, ¿sí? Entonces, ahí se van atando a preguntas clave, pero siempre acompañados de métrica y de tiempo. Acá cambian un poquito las preguntas de cara a problema y a solución, pero en las dos se mantiene la métrica y el tiempo. Siempre debemos ir con un tiempo acotado. Pero debemos tener en cuenta los supuestos críticos. ¿Qué es un supuesto? Eso es una condición que debe ser cierta para que sí o sí mi hipótesis funcione. Si esta suposición falla, la iniciativa no va a funcionar. Entonces, si hay un supuesto crítico que ustedes tienen claro y eso no funciona, es decir, que mi hipótesis está mal y tengo que devolverme a idear. ¿Cuáles son esos supuestos críticos que deberíamos tener? Acá les paso unos ejemplos. Entonces, para la ruta A, que es todo el tema de ventas, crecimiento y demás, debe existir una base de leads con datos mínimos y tiene que haber respuesta por canal. Debemos tener una propuesta diferencial y que aplique al guión. Si alguno de esto no funciona, pues nuestra hipótesis no va a funcionar. Tenemos que garantizar que esto sí o sí se dé. Si no se da, tenemos que devolvernos a reestructurar nuestra hipótesis, fortalecer nuestra idea. ¿Listo? Para la B, que es todo el tema de renovación, experiencia, mitigar esas fricciones, tenemos una data de cartera o renovación y debemos contactarla a tiempo. Tenemos la capacidad operativa para hacer el seguimiento y el cliente percibe el cambio. Si nosotros no podemos lograr esto, pues tenemos que volvernos a reformular. ¿Listo? Para el C, listo. Acá, ¿cómo lo voy a hacer? El proceso se va a estandarizar y todos usan la herramienta o la plantilla. Se puede medir en el ciclo y hay disciplina de actualización. Si nosotros empezamos unos por un lado, otros por el otro, no se va a poder medir el ciclo, no hay estandarización, no cumplimos con la plantilla, entonces no estamos logrando la hipótesis. Entonces, esto que yo propongo debe cumplirse a cabalidad para que funcione nuestra hipótesis. Si no funciona, es porque no. ¿Listo? Ahí nos devolveríamos a fortalecer. ¿Cómo podríamos hacer una hipótesis por ruta? Recuerden que acá tenemos el problema. Creemos que para nuestra ruta A, los que tienen la ruta A. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Creemos que los prospectos nuevos abandonan en la parte de comparación porque la propuesta no muestra un valor diferencial claro bajando a la conversión. Ahí está la métrica, tenemos claro en qué etapa, en qué momento, qué segmento. Esto es de cara a problemas, ¿sí lo ven? ¿Qué prospectos nuevos? ¿Cuál es esa señal que yo espero? El 60% de mis clientes, de mis segmentos, de mis prospectos piden más barato o no responden después de la cotización. Si ven que eso va atado a algún hallazgo que hayamos identificado dentro de los comportamientos de mi cliente. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si presentamos 3 paquetes claros, más beneficios, más casos, podríamos subir la conversión en un X% a un Y% en 2 semanas. Acá están los dos tipos de problemas, los dos tipos de hipótesis, perdón, de cara a problema y de cara a solución, pero tenemos que abordarlos para poder validar esos supuestos críticos. Y ahí sí saber si funciona o no funciona. ¿Cómo lo valoraríamos? Pues haciendo la medición y garantizando que sí pueda subir esta conversión de X a Y%, que pueda demostrar mi supuesto. ¿Cómo lo haríamos para la ruta B? ¿Cuál es mi problema? Creemos que clientes no renuevan por mala percepción de servicio o en los siniestros y hay una comunicación tardía reduciendo la retención. Ahí tenemos el problema, tenemos nuestro segmento que son los clientes actuales.
¿Cuál es mi señal? ¿Por qué creo que esto pasa? Porque tuve una mala experiencia y no me atendieron y esa es la objeción que me da mi cliente cuando yo lo llamo. No, yo tuve una mala experiencia, no me atendieron. Y empiezo a tener esa señal en 1, 2, 3, 4 clientes. Ahí decimos, pues creemos que los clientes no están renovando es porque nos activamos tarde. ¿Cómo podemos medir esto? Si implementamos un protocolo de pre-renovación y hacemos un seguimiento post-servicio, podemos subir la retención de un X a un Y% en un mes. Recuerden la estructura de métrica y tiempo. Entonces tenemos que validar que el problema que creemos y que tenemos como hipótesis sí se puede cumplir a través de esta solución. Nuestra ruta C. ¿Qué problema creemos? Entonces, de cara a estos internos, recuerden que estamos hablando del seguimiento de pérdida de oportunidades. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Cuál creemos que es el problema? ¿Cuál es mi hipótesis? Creemos que el tiempo del ciclo se alarga porque tenemos información incompleta, hacemos un seguimiento manual y estamos generando reprocesos y baja productividad. Esa es mi hipótesis de problema y lo tenemos súper claro. ¿Por qué creo que esto está pasando de esta manera? Porque tenemos porcentajes de devolución en documentación, no hay un tiempo promedio por caso es alto, hay pérdidas de mis oportunidades. ¿Qué debo validar? ¿Cuál es esa hipótesis de solución que me gustaría abordar? Si estandarizo un checklist con plantillas y un flujo de seguimiento, deberíamos bajar el reproceso a un 30% en tiempo y bajar el reproceso en 30% o ahorrarnos un 20% en tiempo de ejecución y debemos medirlo en 2 semanas. Entonces, atados a esta estructura que vimos aquí, les pasamos eh, esta estructura: específico, medible, observable, refutable, con tiempo definido. Acá están los ejemplos de cada una de las rutas. Claro, súper claro por acá vi. Entonces, ¿qué podemos asegurar? ¿Cómo podemos asegurar que estas hipótesis son ciertas? Recuerden que nosotros estamos trabajando bajo la ruta Design Thinking, ya empatizamos, ya definimos, la semana pasada ideamos y para empezar a prototipar, que es donde vamos a entrar en nuestra próxima sesión, tenemos que tener claro cómo validar, qué validar, cuáles son nuestras hipótesis y cómo podemos lograr esa validación. Pero entonces, para hacer ese abrebocas de validación, lo vamos a dejar aquí. Vamos a aprender que tenemos que tener súper claro cómo tenemos que definir nuestras hipótesis, definir y validar nuestros supuestos para entrar a la apertura de validación. Y esa validación la veremos abriendo nuestra próxima sesión. Entonces, muchísimas gracias. Hasta aquí llegó nuestra sesión de hoy. Espero que el journey y los temas de hipótesis estén súper, súper claros para que ya aprendamos a cómo validar esos supuestos o esas hipótesis que tenemos en nuestro radar, que nos gustaría saber. No sé, ahí tenemos un minutico, María Cami, no sé cómo les pareció. Hay Súper. bastante información, bastante Creo información. que sí, hay mucho por empezar a ejecutar, por empezar a desarrollar, porque información es lo que tenemos, qué cantidad de opciones, qué cantidad de formas de hacerlo distinto. Y por ahí yo voy en el chat que si alguien, yo solamente hago el 20%, no pasa nada. Aquí esta es la oportunidad para decir, tengo todo por hacer, tengo muchas oportunidades de mejora. Entonces sí siento que debemos empezar ya como a aterrizarlo en nuestros negocios, a hacer los ejercicios, porque de ahí a usted le van a salir las ideas del FES. O sea, van a empezar a decir, uy, yo acá no tengo este proceso tan optimizado, me falta hacer esto, quisiera que fuera más ágil. Y ahí es donde están esas ideas, ¿cierto, Vane? Como para que ellos también digan, el momento que debería empezar a mejorar es este, ¿sí? Por acá Sí. tenemos varios comentarios en el chat que quiero que te los lleves, yo sé que Vane tiene que irse en un minuto, pero antes de que se vaya es excelente, mil gracias por la formación, un tema muy interesante, que la formadora realmente pues tiene una forma de enseñar que conecte. Creo que los ejemplos que diste, Vane, han sido como muy nutridos. La verdad nos ha parecido que está muy enfocado como el tema de los seguros. Y pues siento que estamos ya, mejor dicho, ya quedan apenas 2 sesiones, creo. Y ya terminamos, pero bueno, tenemos una sesión adicional que vamos a hacer para que todas estas ideas se puedan materializar, pero necesitamos que ustedes empiecen a desarrollarlas en sus casas, con sus negocios,
para que podamos hacer una sesión nutrida, casi que más de preguntas de ustedes hacia nosotros y no al revés. ¿Listo? Acá hay la Entonces, invitación, María Cami, antes de irme, que me tengo que ir corriendo. Uno, agradecerles la apertura, pero dos, no se saturen. Nosotros acá les estamos compartiendo mucha información y yo sé que el sentimiento de frustración es, pucha, hay mucho por hacer, qué cantidad de herramientas que me pueden generar valor, no estoy haciéndolas. No, no se queden con ese sentimiento, sino empecemos. Recuerden, un día a la vez, una herramienta a la vez. Hemos dado toda la ruta, entonces recreen la ruta. ¿Qué debo hacer primero? Conocer mi cliente, mi buyer. Lo importante no es que solo se queden con la información del conocimiento, sino que puedan explorarlo y llevarlo a su negocio. Entonces, empiecen una herramienta a la vez, vayan explorándola, vayan mirando. No se queden con la frustración, sino tomen acción sobre la frustración y empecemos. Una herramienta por día, una herramienta por semana, me va saliendo información, cómo la transformo y la aplico a la otra herramienta. El objetivo es que esto ustedes se lo lleven y lo puedan empezar a fortalecer. Esto tiene un tiempo de implementación un poquito larguito, entonces sean pacientes, establezcan un plan de trabajo, voy a abordar primero esta, con lo que salga de esta, activo la siguiente, pero háganlo. La invitación es que no se queden con la frustración de, ay, no hago casi nada, sino, ven, voy a empezar a explorar al menos una y esto me va dando el paso para la siguiente. Explórenlo, no se queden con la frustración, sino tomen acción. exactamente, así es. Así que, pues nada, Vane, mil gracias por el tiempo, por el espacio y nos veremos en la sesión del miércoles. Aquí ya les mandamos el enlace para el registro. Yo aquí voy a tener la grabación para poderlas compartir. Y gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión.